La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Getsemaní Gómez Santiago. Iris Aymel Baños Álvarez. Somos estudiantes de la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas. Actualmente cursamos el primer semestre de la licenciatura de Educación Física. Actualmente tenemos varios temas que vamos a abordar el día de hoy. Sobre nuestra práctica de observación y ayudantía que la llevamos a cabo en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Empezaremos con algunas preguntas. Bueno, empezaremos con el primer tema, seríamos educando. A ver, cuéntame, Iris, ¿en qué escuela te tocó a ti? A mí me tocó en la escuela primaria que se llamaba Juan Escutia, que está ubicada en el barrio San Pedro. ¿Y a ti? A mí me tocó en el Jardín de Niños Ovidio de Clori, que es en el barrio de Ricardo Flores Magón, que está ubicada cerca del centro. Y dime, Hetza, ¿hubo algunos alumnos que abandonaran la clase? Por lo regularmente sí hubo algunos niños, principalmente que eran los de primero, como ya ves que están más allegados con su mamá, sí. Y pues eran unos que iban por primera vez a la escuela y lloraban, estaba llorando y llore, y ya pues por eso hubo unas ocasiones de que sí, unos no se integraban a la clase de educación física, pero la mayoría sí se integraba con el profesor. Muy bien, qué bueno. ¿Y en el tuyo? Pues en mi escuela, fíjate que todos participaban, ya que, bueno, así, por decirlo así, el maestro de educación física era su maestro favorito, porque ni bien llegaba el profe, ya los niños ya estaban ahí contentos, desesperados, que querían salir. Sí, y lo principal es de que el profe sí sabía cómo llamar la atención de los niños para que no se distrayeran, que vivan a otros salones y así, y eso era lo importante. ¿Hubo suficiente material para todos los alumnos o no? Pues la verdad, en algunas ocasiones sí hacía falta un poco de material, porque como eran muchos niños, ya ve que tenía esa dificultad pues de que a veces no había mucho material para realizar una actividad, y así que pues tenían que hacer como que 2 equipos para que entre los 2 equipos se compartieran el material. Okay. Y hubo alumnos que definitivamente sí abandonaron la clase, así de que no voy, no voy y no voy. Fíjate que mi kinder donde practiqué, hubo solamente un niño de que no entraba a la clase de educación física, era de segundo grado me parece, porque dice la maestra de que ese niño como que se quiere, lo estaban haciendo como el bebé pues de la casa, que lo que él hacía, eso se tenía que hacer. Y pues eso como que no, pues dice la profe que lo están creyendo como un bebé consentido. Y ya en el caso de los materiales, fíjate que mi profesor contaba con su bodega y sí, para todos había suficiente material, nadie se quedaba sin material y pues era todo. ¿Y el profesor en tu escuela iba por los alumnos al salón o solo llegaban los alumnos? Fíjate que el profe sí los tenía que ir a sacar al salón con una dinámica para que los niños, ¿cómo te diré? Se motivaran al entrar a la clase de educación física. Así que el profe los iba a traer con trenecitos, de todo. Sí. Y ya le preguntaban que si conocían a ese animal y todo para llevar a cabo la dinámica. Y en el tuyo iba, como ya es primaria, ya sí. Es muy diferente con el ambiente. Pues fíjate que a pesar de que ya es una primaria, como que ya es un nivel más altito, supongamos. Sí, el maestro sí va por los alumnos. Igual como dices tú, le ponía el cantito del trenecito y pues ya salían, pero en los grupos más grandes, que eran tercero, cuarto, quinto y sexto, pues ya no salían así que cantando, porque ellos decían que ya se sentían grandes para cantar. ¿Y todos los alumnos usaban correctamente el uniforme o unos, cuando tocaba educación física, no ves que no falta un niño que lleve el uniforme escolar en vez de el de educación física? Pues fíjate que sí, había alumnos que llevaban, por decir, el uniforme mal, o sea, llevaban el de los lunes o el de
los martes y le tocaba educación física y en eso sí hubo, o sea, el maestro no le llamaba la atención en sí, pero a veces sí nos decía así de que no, pues mira, no van a traer el uniforme y pues eso está mal. ¿Y en tu escuela sí lo llevaban correctamente? Sí, porque en mi escuela había 2 bloques nada más de educación física, porque yo nomás fui 2 veces a observación por motivos que no hubo clases. Y los días martes, todos los niños portaron correctamente el uniforme de educación física, porque a todos los grados, ya sea de primero, segundo y tercero, le tocaba educación física. Y no hubo ninguno que no portaba el uniforme. Y en tu escuela había vestidores, así para que, por ejemplo, como en la mañana había casi frío allá, que llevaran su suéter, ya después se vestían o ya iban con su uniforme correcto. Pues los niños ya llevaban su uniforme correctamente puesto, el jardín de niños no cuenta con vestidores, así que las mamás al entrar uniforme bien correctamente. Pues fíjate que en mi escuela tampoco cuenta con vestidores, o sea, los niños ya iban con su uniforme, porque pues no cuentan con ese tipo de cosas de... ¿Y cómo era la cancha donde realizaban las actividades? ¿Era de cemento, de arena, de qué era la cancha? Fíjate que contaba el jardín de niños con un techado. El piso era de cemento, por lo regular no hay nada de tierra ahí y es puro de cemento. ¿Y el tuyo sí cuenta con cancha techada o con una cancha de fútbol? Pues la escuela donde me tocó había una cancha que no tenía techado, pero sí era o sea, las dos eran de piso, pero una tenía techo y una no. Y así que bueno, al menos así mi punto de vista es de que las dos deberían tener techado, porque hay veces que a algunos alumnos les toca la actividad en donde no hay techo y son alumnos de primero. Y pues a mí sí se me hace pesado porque siento que los niños no aguantan mucho tiempo estando en el sol. Muy bien, como siguiente punto, las preguntas van a ser referentes al ambiente escolar de la escuela. Como una de las primeras preguntas es el nivel socioeconómico donde se localiza la escuela, ¿cómo era? Era de nivel socioeconómico, medio, porque sí contaba con algunas instalaciones, pero como que a la vez sí le faltaba, pues como te digo, la cancha. Estaba una cancha que no tiene techo y la otra sí. Y pues yo también siento que algunos alumnos se ponen así de que no es justo de que pues ellos tengan. Solo cuando llueve, ¿cómo le hacen? Todos los grupos ahí en el mismo lugar. Pues no. ¿Y tú? Pues fíjate que el jardín de niños está en buenas condiciones, tiene sus baños, tiene aproximadamente como 6, 7 salones, todos son de losa, incluso están haciendo otro salón en el jardín de niños. ¿Con qué áreas del jardín cuenta la escuela para realizar las actividades? Las actividades de educación física. Ajá, con las actividades de educación física. Pues nomás cuenta ahí con la cancha techada. Es la única explanada, se podrá decir, donde el profe puede poner sus actividades de educación física. Ya no cuenta con más. ¿Y las tuyas con cuáles cuenta? Pues como te está comentado anteriormente, cuenta con 2 canchas. Así que pues divide como que unos alumnos en esta cancha y unos en la otra. En el patio de tu escuela, ¿qué juegos había para los niños? Fíjate que en sí no hay juegos de piso, se podrá decir. No cuenta con nada de eso, simplemente el piso está en blanco. Sin nada. Pues en mi escuela, fíjate que sí, había, bueno, en el piso estaba pintado que el avioncito, que la culebrita, que el piso, porque a que es diferente el piso con el avioncito. Y pues esos eran los únicos que estaban ahí.
Y hubo alumnos que se molestaran entre sí. Fíjate que sí, hubo como 2 ocasiones y era la misma alumna de tercer grado, era la niña. Y la niña se quería cambiar de equipo porque su primer equipo perdió. Y le dijo al profe, ay, mejor me cambia al otro. Ajá. Y dice el profe, no, quédate, ahí está bien, dice, estás bien. A lo mejor ya ahorita en el próximo juego que ponemos, ya tu equipo puede ganar. No, es que yo ya me quiero cambiar. En sí, el profe no la cambió. Y ya puso otra actividad del profe y fue cuando ganó su equipo. Y ya le dijo al profe, ¿ves qué hubiera pasado si te hubieras cambiado de otro equipo? ¿Qué ibas a decir? No, mejor me cambio al otro equipo. Sí. Y pues mejor no. Pues allí en las clases que dio el profe, pues fíjate que sí, en alguna ocasión sí, eran niños de primero y como ya ves que tienen muchos amiguitos y como su amiguito ven al otro, pues sí quería ir al otro. Y así que pues también hizo así como que berrinche de que no quiero ir para allá. Y así que le dice al profe, pues vete, ¿no? Y pues al último pues el profe sí, o sea, accedió a que cambiara de equipo porque pues imagínate le estaba haciendo un berrinche y nadie aguanta eso. Bueno, creo que algunos no. Oye, pero fíjate que no sé si llegó la ocasión de que entre los niños agredían o cómo era la relación con sus demás compañeritos. Pues fíjate que en bueno, sí, había una niña que molestaba a los niños, que les jalaba el cabello, los empujaba, pero pues el maestro sí le llamó la atención y pues le dijo que tenía que respetar a sus compañeros porque si sus compañeros le hacían eso, pues ella obviamente no iba a aguantar, pues porque como ellos son niños y ella es una niña, pues no, y así que pues algunas veces sí, pero ya después que el maestro le llamó la atención, pues ya dejó de hacer eso. ¿Y en tu escuela? Fíjate, también era la misma niña de tercero, de donde estaban poniendo los juegos tradicionales, pues la niña cuando tiraba se robaba las canicas. Y en una de esas, cuando volteé a ver a la niña, no que agarró a su compañera de la cabeza y la azotó con el tubo. Y lo bueno que el profe vio y ya fue a hablar con la niña, que eso no se hacía, que le estuviera pegando a la niña porque se hubiera pasado algo más. No, pues sí. Y como son niños de kinder. Imagínate, pasen niños de kinder. Ay, no, yo también sí me saqué de onda cuando viste esa acción. Eso que la agarró así como si nadie la azotó. Al tubo así. No. No hubieras visto. Pues eso sí como que quiere que hablen con la niña, ¿no? Así porque es muy agresiva. Bueno, lo que estoy escuchando es muy agresiva. ¿Y cómo fue la disciplina que tuvieron los niños? Pues fíjate que es como todo, ¿no? Que no falta un niño de que se sale del carril, pero con los demás sí lo obedecían el profe, sí ponían atención, o sea, no hacían el desorden, pues. Pero a lo que yo cae, que sí estuvo bien la disciplina, pudo controlar el profesor al grupo, los practicantes también lo pudo controlar, llamaba la atención del profe y fue así como, no sé, uno que otros ponían el desorden. Y en el tuyo, como ya es otro nivel. Pues en la escuela primaria, fíjate, como dices tú, no había unos niños que pues no hicieran caso. Y sí había niños que pues casi no ponían atención, se pasaban platicando con sus amigos, que esto, el otro, se empujaban. Pero pues igual el maestro como que buscaba estrategias. Pues ya cuando veía que estaban así platicando entre ellos, les ponía un canto. O saben qué, el que esté hablando se sale de la clase o así. Y pues ya ellos ya ponían atención al profe. ¿Y en tu primaria había higiene, seguridad o cómo eran ahí? Pues en la escuela nada más trabajaban las personas de limpieza, que son los intendentes. Pero así de seguridad también, porque temprano como que se ponían los policías a cuidar de que no pasaran muy recios los carros y todo eso, así que estaban cuidando allá afuera y ponían conos para reducir la velocidad. Igualmente en la salida, bueno, ya no eran los polis, sino que eran el comité de padres de familia.
eran los que se ponían de acuerdo qué grupo cuidaba hoy la salida y qué grupo mañana. Y así que pues sí también la seguridad de los niños porque así ya no andaban peligrando de que pasara un carro recio y pudiera pasar un accidente. Pues fíjate que en mi kinder donde fui, el jardín de niños cuenta con un rol. ¿Qué tal día le toca al padre del niño? ¿Cómo se iban turnando? Sí había seguridad porque hacen guardia, se podrán decir los padres de familia, de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, donde estaban el horario de clase. Y sobre la higiene, pues como ahora estuvo lo de la pandemia, pues todos los niños, también como profesores, teníamos que entrar con cubrebocas. Y ya está un padre de familia en la entrada donde nos tomaba la temperatura y nos daba el gel. El gel antibacterial. Sí, porque también a lo que yo vi, que al empezar la clase de educación física, se iban a lavar todos los niños las manos, al igual que cuando se terminaba la clase, se iban a lavar la mano, y eso me dio a entender que hay mucha higiene dentro de ese jardín de niños. Y cuéntame cómo era el clima. Ahí sí se adaptaban los niños para la clase o no salían. Pues fíjate que sí se adaptaban porque, bueno, al principio yo pensé que los juegos se clasificaban así que por edad. Ajá. Pero decía el profe que no, que cualquier juego se puede adaptar al clima o a la edad del niño, así que eso no importaba mucho. Y así que pues sí se adaptaban. ¿Y en tu preescolar? Pues fíjate, como los niños, su uniforme correctamente era pants, playera y suéter, pues por lo regularmente los niños, aparte de ese suéter, llevaban otra chamarra, se ponían su gorrito, pues eran las 9 de la mañana y pues todavía también se sentía un poquito el frío. Y pues sí, al final de cuentas sí lo toleraban ellos para salir a la clase de educación física, y pues no hubo ningún problema respecto al clima. Ahí de la pues yo creo que los niños allá ya están como que acostumbrados. Sí, porque no eran ni las 9 o 10 y también ya andaban así como que con pura playera y uno así con su chamarra y todo. Pues estas serían todas las preguntas sobre el área del ambiente escolar. Saludos. Muy bien, a continuación, ahora vamos con las preguntas referentes al área del profesor. A ver, Hetza, dime, ¿cómo iniciaba la clase el profesor de educación física? Pues cuando tocaban el timbre, el profesor iba a cada salón a decirles a las profesoras de aula que sacaran a sus alumnos para llevar a cabo la rutina de activación. Es así como él iniciaba las clases con su rutina. Y cuéntame, en tu escuela, ¿cómo era? Pues fíjate que en la primaria era diferente porque, o sea, sí había rutina de activación, pero era por cada grupo. Por decir, el maestro iba por primer grado y le daba su rutina de calentamiento, de activación, y después iniciaba la clase. ¿Y el vocabulario del profesor cómo fue? El vocabulario del profesor era fuerte porque, como te decía, hay algunos niños que la verdad sí no prestaban mucha atención. Así que él tenía que alzar mucho la voz para que los alumnos entendieran y le hicieran caso. ¿Y en tu preescolar cómo era? Pues fíjate que el profesor de educación física no usaba un vocabulario ni tan fuerte ni tan bajo. Dime, Hetza, ¿cómo era el vocabulario del maestro hacia los alumnos? Pues fíjate que no era ni tan fuerte ni tan bajo su vocabulario. Hetza, dime cómo era el tono de voz, si era alto, bajo o medio, el que utilizaba el maestro durante las clases. Pues fíjate que en su vocabulario del profesor de educación física era en un tono normal, donde los niños lo escuchaban perfectamente, no había necesidad de que él estuviera gritando, cuando los niños con su voz era más que suficiente
del profesor, se lo escuchaban bien y no había ningún problema en ese asunto. ¿Demostró confianza en frente del grupo? Totalmente sí, sí demostró mucha confianza hacia sus alumnos, ya que tiene esa comunicación con ellos y no hubo ningún problema en ese aspecto. Y cuéntame con tu profesor cómo era la confianza más que nada con sus alumnos. Fíjate que con el profesor que me tocó estar, la verdad sí demostró mucha confianza porque ella se conocía demasiado con los niños, porque ya lleva algo de tiempo trabajando ahí y pues los niños lo conocen bien y también le tienen mucha confianza acerca de hablar con él o hacerle algunas preguntas con toda confianza. Los niños le preguntan al maestro. ¿Cómo era el maestro con sus alumnos? Ya ves que a veces no hay alumnos que se llevan bien con sus profesores. Sí. Pero cuéntame, quiero saber cómo era con sus alumnos. Pues el maestro con sus alumnos era muy divertido, luego le ponía así que chistes y pues los niños sí lo querían bastante porque ni bien o bien, o sea, temprano ya le iban a abrazar que el profe, que esto y pues sí, la verdad, el profe sí se porta muy bien con ellos. ¿Y en el caso tuyo? Pues fíjate que el profe con sus alumnos sí tienen esa comunicación, sí se lleva bien, era amable con ellos, era respetuoso más que nada con las niñas y también con los niños. No es que hay ocasiones que donde tienen un malentendido exactamente, pero no, con ese profesor todo respetuoso más que nada. Con todos sus alumnos ya sea hombre o mujer. ¿En tu escuela el maestro de educación física censura y regañaba a los alumnos? Pues que así de regañarlos no, solamente le llamaba la atención a ya sea al niño o al niño cuando hacía algo diferente o cuando no se comportaba en su clase, pero simplemente nada más el profesor le llamaba la atención, ¿sabes qué? No hagas esto porque no se debe de hacer en la clase. Es como lo que yo te decía hace rato sobre la alumna, de cuando le pegó con el tubo y pues no, la sumató pues, más que nada. Pues, es lo que hizo él, fue nomás, estuvo mal, la verdad, sí. Lo que hizo él no fue regañarla, sino más que nada llamarle la atención de que no se debe hacer eso. Y pues creo que por eso existe la comunicación entre los alumnos y el profesor, ¿no? Sí, porque ya ve que hay algunos profesores o otras personas que si ven eso se hubieran puesto muy agresivas también con la niña, así de que ¿por qué? O sea, gritándole y no. Lo bueno que tu maestro pues supo conservar la calma. Es tranquilo, el profesor es muy tranquilo y pues creo que por eso mismo fue con mucha calma, pues así relajado. ¿Y el tuyo? Pues fíjate que el maestro ahí sí le llamaba la atención, pero así de gritarles no, porque pues también se va a ver mal, ¿no? Que le grite a los niños porque le puede causar que traumas o igual problemas así con su familia, con su papá o su mamá, que llegara y le dijera, no, pues el maestro me grita, pues ya sería problemas para el maestro. ¿Y cómo fue el humor del profesor o que demostró dentro de su clase con sus alumnos? Pues el maestro se demostró muy amable y como te digo era muy divertido con los niños, le contaba chistes así y también los cantos eran divertidos, que se la pasaban muy bien los niños. Pues fíjate que mi profesor para eso tenía que ser muy dinámico para llevar la atención de los niños, porque si no llama la atención, pues obviamente los alumnos no le iba a hacer caso a él más que nada, ¿no? Sí. Y siempre demostró que fue sonriente, amable, respetuoso y pues no era chocante con los alumnos, al contrario, si el alumno no podía hacer un juego, no podía realizar una actividad. Ajá, exactamente, una actividad. Al contrario, él iba y le explicaba cómo se tenía que hacer para que el niño pudiera hacerlo. Hasta eso es muy amable. Muy amable.
¿Y cómo era la relación entre el profesor y el alumno? Así entre ellos nada más, que no se basara en todo. Pues fíjate que sí tenían esa comunicación y como te decía, entre ellos dos, sí se llevan bien entre el alumno y el profesor. Y así cuando no querían jugar, pues ya el profe le decía, pues te doy un receso de 1 minuto, 2 minutos para que veas o descanses y ya nuevamente te integres a la actividad. O de que, profe, quiero ir al baño, pues ve, estás en todo tu derecho y así. Se, sí había comunicación. No es que haya veces que a veces el alumno se aleja del profesor. Más que nada las niñas, ¿no? Que le da pena. Sí, la Por verdad, eso sí. te digo, tiene que ver mucho la comunicación con el alumno y el maestro. ¿Y tu profesor cómo era? Pues Con sus tenían alumnos. una relación muy buena, igual como dices tú, cuando veía que el alumno, o sea, definitivamente no le llamaba la atención a la clase, igual le daba un receso de, dirás, unos 2 minutos, unos 3 minutos, así para que descansa o bebe agua y después se integraba a la clase. El profesor, ¿cómo se manifestó en la disposición en el diálogo con los alumnos? Pues se manifestó de una manera muy buena porque, como te comentaba, en algunas ocasiones sí le hacían preguntas. Y más que nada también a nosotros como practicantes en la observación y ayudantías sí nos hacían preguntas así de dónde vienes, cuántos años tienes, qué estuvo, o sea, así como que en qué escuela estudias. Y también al profesor le hacían preguntas así referentes a nosotros o le hacían preguntas así de que cuándo vamos a hacer esta actividad, cuándo vamos a hacer esto y lo otro. Y siempre se comportó muy amable con los niños, igual nosotros siempre fuimos amables con ellos. ¿Y en tu caso cómo era? Pues fíjate que el profe sí tenía que ser, como te decía, tenía que ser muy dinámico con los niñitos de preescolar, tenía que llevar un buen diálogo para cómo explicarse ante los niños y pues con nosotros pues hubo ese diálogo también de comunicación para saber sobre su trabajo, cómo era la relación con él y con los maestros de aula, también con la directora, pero donde yo vi si había mucho compañerismo entre ellos, se ayudan unos a los otros y pues sí, era un diálogo bien que catalogaba entre él y entre como alumnos, practicantes y maestros. Pues, a continuación seguimos con las preguntas de eficiencia en la dirección del aprendizaje. Como número 1 sería tu profesor, ¿con qué plan trabaja actualmente? El profesor de educación física de la primaria me dijo que trabajaba con el plan 2022 y con el plan 2002, que es el que casi todos usan. ¿Y en tu profesor? De hecho, fíjate que mi profesor, cuando le pregunté también esa pregunta con qué plan trabajaba actualmente, él me dijo que viene trabajando desde que egresó con el 2002, siempre ha trabajado con ese. La siguiente pregunta sería, ¿la preparación de la clase se basa en el programa? Sí, va conforme a su programa como lo indica, él saca sus actividades o la prepara para la siguiente clase. En mi caso también llevaba su planeación, igual referente al plan que el profe utilizaba para sus actividades. Tu profesor más que nada, no sé si se enfocó en un objetivo principal de que, ¿sabes qué? Este es mi objetivo hoy, por el día de hoy, y lo tengo que lograr con los alumnos. ¿Lo logró o no? En sí, la verdad no llevaba un objetivo así directo, porque, o sea, metía actividades diferentes, supongamos, en los niños menores ponía así que el juego de las atrapadas y en grandes pues ya ponía así juego de quemados o de fuerza, pero en sí no llevaba un objetivo directo para el día. Pues fíjate que mi profesor se podrá decir que dice que era un poco difícil
lograr el objetivo con los niños de preescolar, ya que son un poco distraídos, otros son bienvenidos, se van, dice. Sí. Y ese es el problema a veces para él, pero para eso tiene que buscar otra forma y ya resolverla ante nada. ¿Y cómo daba las explicaciones del juego el maestro? Pues más que nada, él primero tenía que poner el ejemplo para hacerlo, porque hubo una ocasión uno de mis compañeros que le dijo que dieran vuelta. Y ya en vez de que era rodar, los niñitos dieron vuelta, obviamente. Sí, o sea, sí. Uno como niño de preescolar, ellos nomás hacen lo que ellos entiendan. Y para eso, pues tenía que poner el ejemplo el profesor para que los niños lo pudieran hacer. Y en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso también el profesor le explicaba el juego que iban a jugar, porque como dices tú, que tal nada más le decía, hagan esto, y los niños lo malinterpretaban y hicieran otra cosa, así que primero les ponía el ejemplo y ya después los niños pues ejecutaban las actividades. ¿Y cómo fue la presentación del profesor hacia un tema central que llevaba él? Por decir, si hoy, o por ejemplo, hoy llevaba así la actividad de atletismo o algo así, más que nada primero se presentaba y le decía, no, pues hoy vamos a trabajar esta actividad que les va a beneficiar en ciertas cosas y también les puede servir en su cuerpo físico y bueno, más que nada para que les servía la actividad, así que pues les ponía bien en ese aspecto. ¿Quién es tú? Pues el tema central del profesor era la lateralidad. Él se basó con eso porque como las profas estaban viendo también ese tema, y pues también a él se le hizo más fácil basarse a eso, que los juegos eran con los aros, de decir adentro, afuera, adentro, afuera, y fue conforme ese tema se estaba guiando él. ¿Y en la utilización del tiempo de clase lo controló al grupo o no podía controlar al grupo? Sí, controlaba al grupo conforme a su tiempo, porque la clase de preescolar es de 30 minutos y él a veces ponía 3 actividades, 2 conforme a los niños se iban adaptando, y él también. Cuando era de 3 actividades se llevaba 10 minutos por cada actividad y sí tomaba su tiempo, lo controlaba. ¿Y en tu caso del profesor o tú? En el caso del profesor sí podría controlar el tiempo del grupo. Igual a mí hubo un día en que el profesor me dijo que debía de presentar una actividad, pero la actividad tenía que llevar cierto tiempo. Y así que pues me tuve que adaptar al tiempo que el profe me dio para yo realizar la actividad que iba planeada para los niños. Así que en esa pregunta la verdad es que sí supimos controlar al grupo con el tiempo que nada más nos daba el profe. Y ya en cuanto a las dudas con tus alumnos, me estás diciendo que pusiste un juego, no sé si hubo alumnos que te preguntaban o que tenían dudas con tu actividad, no sé si te surgió eso a ti o no. Pues la verdad, sí, nada más me decían que les gustó, o sea, que fue muy entretenida y que, o sea, sí fue algo así como que un poquito más rápido. Pero sí, bueno, la verdad sí me dijeron que les gustó mucho la actividad, igual el maestro me dijo que le había gustado y pues así no me preguntaron así muy acerca de eso. ¿Y en la utilización del material didáctico, cómo fue? Pues yo lo que ocupé al entrar fueron 6 aros y ocupé 6 conos y también ocupé un balón de básquet donde pues los niños pasaban todo el circuito y al último tenían que encestar el balón en la canasta. Y pues para mí, bueno, fue la primera vez que puse una actividad frente a un grupo. Bueno, sí me sentí un poco nerviosa al principio, pero ya después ya como que dije, tengo que hacerlo bien porque si el profe me dijo es para que vaya agarrando experiencia. Y pues me dijo que lo hice bien y pues también me sentí bien a la hora de utilizar el material y poner la actividad.
Pues ahí mi profesor en los materiales utilizó aros, utilizó pelotas, conos, incluso usó para las canastas porque se estaba llevando a Balones de cabo, básquet. ajá, se estaba llevando a cabo de la clase de los juegos de, ¿cómo se podrán decir? Donde ven la natación, básquetbol, fútbol. Incluso se llevó a cabo la de básquet nada más y usó 2 canchitas donde se las canastas para los niños de preescolar y un balón de básquet. Todos esos materiales ocupó, también palos tradicionales, las canicas. Como que mezcló todos los deportes al mismo tiempo. También hubo, no sé si se brindó la atención necesaria a tus alumnos en cuanto hubo dificultades en los juegos. Pues la verdad sí le prestamos atención porque como era una actividad que necesitaba que realizara todo el grupo, y es como dices tú, no porque un alumno no lo sepa hacer, lo voy a ignorar y así pues que lo aprende solo, no, o sea, si no sabía hacerlo, pues le íbamos explicando un poco más lento y le íbamos poniendo el ejemplo igual de cómo le iba a hacer, y entonces el alumno pues se ponía al corriente y entendía cómo debería ejecutar la actividad. Y en tu caso, ¿cómo era en el preescolar? Pues fíjate que en el preescolar, ya que es un nivel un poquito más difícil, los niños en algunos juegos sí se les dificultaban y ya uno como observador le teníamos que explicar paso a paso de cómo se tenía que llevar a cabo para que el niño lo pudiera lograr, pero al final de cuentas sí lo logró como se tenía que hacer. Sí. ¿Y hicieron algunas correcciones? Sí, se tuvo que hacer porque como en unos casos de que, como te decía, que en vez de decir que rodaran, dieron vueltas. Ahí fue una de las correcciones que se tuvo que hacer en palabras, más que nada en el vocabulario, en vez de decir que rodaron, dieron vueltas. Y fue por eso que sí. Sí se tuvo que hacer correcciones, más que nada, quieras o no, uno se equivoca también, ¿no? Sí, y lo bueno es que también surgió ese compañerismo entre ustedes de decirle. Eso no era esto, pero... Porque a veces que hay personas que lo toman a mal cuando lo corrigen, pero hay algunas que no. O algunas que te escuchen que lo hiciste mal, o sea, te dejan así de que ya que lo hagas. Sí. Pero en parte sí estuvo bien. Y no sé si tu profesor o tus compañeros con los que fuiste a practicar tuvieron interesados en el grupo, no sé, o más bien cómo los notaste tú. Pues bueno, en algunos compañeros, si no te voy a mentir, se le descontrolaba un poco el grupo, porque bueno, platicamos con ellos y dijeron que era la primera vez que iban a practicar. Y ellos pues ya son de tercer semestre y sí tuvieron algunas dificultades para mantener al grupo ahí porque no les hablaban así un poquito fuerte y pues los alumnos no le hacían caso, y también por eso íbamos nosotros para apoyarlos a mantener el grupo unido y que le prestaran atención al maestro, a los practicantes más que nada. Pues fíjate que igual pasó eso en el kinder, de que hubo una practicante que también se le descontroló totalmente todo el grupo, o sea, era su primera vez, y más con niños de primero, pues sí, siento que es un poco más difícil de controlar el grupo, pero pues al final sí lo logró. Y más que nada decía el profe de que uno para preescolar tiene que ser muy dinámico, de llamar la atención hacia el grupo, porque si tú no llamas la atención, obviamente los niños no te van a hacer caso, luego se van a distraer, van a andar corriendo por aquí, por allá, y pues mejor es llamar la atención. Dice, si tú en 2 minutos llamaste la atención, ya la hiciste, pero si tú no la llamas, o sea, toda la clase te la vas a llevar así, y por eso es muy importante, dice, que seas tú dinámico en tus actividades e interesado también en la escuela, en la clase.
nuestra parte, esto sería todo acerca de las diferentes áreas que le acabamos de explicar. Mi nombre es Iris Emel Baños Álvarez. Y Getsemaní Gómez Santiago, y pues mucho gusto. Y le damos las gracias por haber escuchado nuestro podcast. Y esperemos que muy pronto hagamos otro también referente a la educación.